Buenos días a todos nuevamente. Vamos a continuar con el estudio que llevamos del Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. Y os confieso que estoy totalmente cautivado con estos estudios que estamos haciendo. He estudiado muchas veces, he leído muchas veces, he escuchado muchos mensajes, muchos sermones sobre el Sermón del Monte. Pero ahora no sé por qué, no os lo puedo explicar. Estoy muy cogido, estoy un poco entre corchetes. Y doy gracias al Señor que sea así. Doy gracias al Señor que sea así. Nos toca la porción y la parte, los 3 versículos del capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Vamos avanzando muy lentamente, pero es bueno. Del versículo 19 al 21. Y en mi Biblia al menos, me imagino que en las vuestras también, lleva por título Tesoros en el cielo. Y estos 3 versículos dice la palabra, dice nuestro Señor Jesucristo así. Empieza con una negación. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. El otro día estaba en mi casa, algo que tenemos para protegernos del sol. Y Esther había puesto una fuente que ponemos con agua, varias, para que beban los pájaros principalmente, en estos días tan calurosos. Y en esa fuente de agua había puesto una fuentecita que funciona con la luz del sol. Todos la conocéis, ¿verdad? Le da el sol a una especie de pantalla pequeñita y eso da energía a la bomba para que la bomba eleve el agua. Y estaba sentado mirando y veía que la bomba funcionaba intermitentemente. Salía un poco de agua y se paraba. Salía un poco de agua y se paraba. Y ya me llamó la curiosidad, digo, ¿qué pasará? Se habrá estropeado. Pero de pronto vi que empezó a salir agua y ya no se paraba. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sabéis qué era? Porque como lo que produce la energía es la luz solar, la irradiación del sol. Cuando había una rama de una planta que pasaba por encima, dejaba de recibir energía y la fuente se apagaba. En el momento en que el sol fue avanzando y le daba totalmente de lleno la luz del sol a ese pequeño mecanismo, la bomba empezó a funcionar de una manera extraordinaria. Y esto me dio que pensar la necesidad que tenemos, yo al menos, de estar expuesto a la luz de la palabra del Señor, de estar expuesto plenamente, sin sombras, para que el Señor pueda comunicar, para que los efectos energizantes de la palabra de Dios puedan penetrar dentro de cada de mí. Si hay sombras, si no estoy expuesto completamente, al 100%, no podré adquirir esa energía y esa fuerza. Aquí en estos versículos, estos 3 versículos, el Señor sigue instruyendo en el Sermón del Monte en cuanto a los ciudadanos del reino. Y aquí ha cambiado un poco la perspectiva, ha cambiado un poco. Desde el principio del capítulo 6 estamos considerando la relación del cristiano con el Señor, principalmente en cuanto a que el Señor es nuestro Padre. Jesús está mostrando que en cuanto a esta relación, en lo que hemos visto en los últimos versículos, la última parte, está mostrando que nuestra relación es muy exclusiva y muy personal, que a quien únicamente le preocupa y nos debe de interesar es a nosotros mismos y al Señor nada más. No hay vinculación con la parte, con los de fuera, ¿verdad? Nadie puede interferir en este asunto, nadie. Cuando yo practico caridad, cuando yo oro al Padre, lo hago de una manera muy personal, lo hago de una manera muy especial.
no hay manera de que nadie pueda intervenir. Y se habla varias veces de en lo secreto, en lo secreto, en lo secreto. Cuando yo doy limosna o practico caridad, cuando yo oro al Padre, cuando yo ayuno, estábamos viendo, ¿verdad? Estábamos considerando, es algo que solo incumbe a Dios y a mí. Se hace en lo secreto, en lo íntimo de cada uno. Y ya dijimos que delante de las personas, yo lo compartí así y lo sigo pensando, delante del mundo que nos rodea, tenemos que ser como personas que nunca dan limosna. ¿Por qué? Porque nadie se tiene que enterar, nadie lo tiene que saber. También cuando oraba y oramos al Señor, tengo que quedar como que soy una persona que nunca ora en vistas a la gente. Una persona que nunca ora, porque hay que hacerlo en lo secreto, encerrado en mi habitación, con la puerta cerrada. Cuando ayuno, Pablo nos enseñaba el domingo pasado, nadie lo tiene que saber, nadie se tiene que enterar. Entonces, estamos hablando de 3 aspectos que son íntimamente, que nos incumben al Señor y a mí. ¿Por qué? Porque lo que hago, cómo lo hago, cuándo lo hago, es a Dios a quien le interesa. Y a mí, pero sobre todo es al Señor. Y no le interesa a nadie más. Es algo muy personal, muy íntimo entre el Señor y cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Los demás no tienen que ver eso? No, eso no. Pero lo que sí que tienen que ver los demás, los que me observen, es que en mi vida se manifiesta una cosa. Y todos la sabéis. Es que en mi vida, que eso sí lo tienen que ver, en mi vida se manifiesta el fruto del Espíritu. Eso sí lo tienen que ver. Y por eso percibirán si yo soy una persona de oración o no lo soy. Esto es lo primero que yo me tengo que aplicar a mí, os lo aseguro, que todo esto quien primero me lo estoy aplicando es a mí, no a vosotros. Y por eso lo quiero compartir en esta mañana. Me lo quiero aplicar a mí, porque yo no lo he alcanzado todavía. Yo no he llegado a ese nivel todavía. Y me imagino que en la iglesia habrá muchos hermanos y hermanas que les pasará como a mí, que piensen lo mismo, que aún no lo han alcanzado. Porque la iglesia está formada por muchísimas personas y cada uno tenemos nuestras problemáticas, nuestras ansiedades, nuestras inquietudes. Lo que más necesita la iglesia, ¿sabéis? La iglesia de Cristo es publicanos. Más publicanos, arrepentidos en un rincón, diciendo: Señor, sé propicio a mi pecador. Porque de los demás está bien surtida la iglesia, está bien surtida. De aquellos que, como aquel fariseo, y el Señor nos lo pone de ejemplo, de aquellos que están orando al Señor, diciendo: yo te doy gracias, yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, yo no soy como los demás publicanos, yo ayuno 2 veces, yo doy diezmo de todo lo que gano. Es decir, aquel hombre lo hacía todo bien. No había ningún motivo de arrepentimiento. No había nada de lo que él tuviese que excusarse. No había ni un solo motivo para que él se arrepintiese y pidiese perdón. El Señor, el publicano, decía y veía que aquella no era la solución. El publicano pensaría y pensaba que no se trataba de que él tuviese que hacer algo. Alguien podía pensar: bueno, pues si estás tan afligido que necesitas que Dios te sea propicio, haz lo que hace este. Pero el publicano en su corazón diría: no se trata de hacer lo que hace este, ni hacer lo que hace nadie. Se trata de algo que Dios tiene que hacer en mí. Él lo tiene que hacer en mí. Tú tienes que hacer esa obra, Señor. Sé propicio a mi pecador, tú, Señor. No se trata de repetir lo que estaba diciendo el otro que sí que hacía todo, por lo cual estaba muy satisfecho. El publicano entendía que su necesidad estaba muy por encima de todo aquello. Así es como lo enseña Jesús. Así es lo que el Señor nos está enseñando aquí en el Sermón de la Montaña. Que nadie debe utilizar las cosas de Dios para promocionarse delante de los demás. Ahora Jesús empieza a tratar nuestra relación con Dios desde otra perspectiva. Si veis, estamos hablando de las limosnas, hemos hablado del ayuno, hemos hablado de la oración, pero ahora el Señor nos va a instruir en otra perspectiva. Nos va a instruir desde la perspectiva de que estamos en el mundo. Estamos aquí, ¿recordáis? El Señor dijo: Padre, no quiero que los quites del mundo, quiero que los libres del mal. Estamos en el mundo, hermanos. Y en el mundo se nos van a presentar una cantidad de problemáticas tremendas, de toda índole, y a todos.
en todas partes del mundo, en todas las partes de la tierra, en todo lugar. El Señor ahora va a empezar a instruirnos en cómo tenemos que responder a ese mundo, a esa tierra. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra o en el mundo, en este mundo en el que estamos viviendo. ¿Habéis visto alguna vez en películas, habéis visto esos artificieros de la policía, que cuando le llaman que hay una bomba en un sitio, que han puesto una bomba de esas de tiempo, ellos van? Y esos artefactos tienen una serie de cables conectados de colores. Y la bomba tiene un tiempo. Si no se desactiva, la bomba estallará. Incluso sabéis que esas bombas se han puesto a personas, se les ha puesto a personas y han estado en peligro de que si no se desactiva a tiempo, pueden estallar y el final es terrible. Y vemos que a esos artificieros tienen que saber qué cable tienen que cortar, cuál es la conexión que hay que desconectar para aniquilar los efectos de ese artificio. Eso pasa con el mundo, hermanos. Estamos conectados al mundo. Estamos conectados con muchos cables, con muchos conductos al mundo. Y el Señor Jesucristo nos va a decir, estáis en el mundo, corréis estos peligros y yo os voy a decir lo que tenéis que hacer para desconectaros, para no depender tanto del mundo. Porque el final del mundo será que estallará la bomba. Así que yo os voy a instruir. Y hoy nos va a instruir sobre el tema de las posesiones y sobre el tema de los tesoros. Que no está en contra de la riqueza, que no está en contra, no está criticando eso. Pero el Señor nos va a decir cuál es la actitud correcta, adecuada. Y va a cortar lo que recibimos del mundo para conectarnos con lo que Él nos dice. Y por eso sigue enseñándonos. Yo, con el fruto y con los años que he vivido ya, bastante, hay una especie de principio, de axioma en mi vida. Y es que cuando deseo, empiezo a tener problemas. Cuando deseamos, empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque entonces empezará, cuando yo deseo algo, cuando yo quiero algo, cuando me propongo algo, cuando quiero alcanzar algo, cuando deseo, vendrán mis problemas. ¿Será bueno para mí? ¿Cómo voy a alcanzarlo? ¿Qué necesito para alcanzar eso? ¿Cómo haré? ¿Cuánto tengo que invertir para alcanzar eso? ¿Cuánto me va a costar alcanzar eso, ese deseo? ¿Tendré lo suficiente? Etcétera, etcétera, etcétera. Problemas que antes no tenía, pero que ahora los tengo porque deseo alcanzar algo. En mi corazón deseo alcanzar una meta o algo, o lo que sea, o una posesión, o tener dinero, o tener coches, o tener, no sé, lo que sea. Jesús sabe de todos los problemas, ansiedades, preocupaciones en los cuales nos mete en nuestro corazón, deseando cosas, deseando cosas. Cuando empezamos a desear, empezamos a tener problemas. Vivimos en el mundo, y cuando Jesús emplea el término mundo o la tierra, no está hablando de una ubicación, un mundo o una tierra en tal sitio. No les está hablando a ellos allí, a la tierra de Palestina, a la tierra de Israel. Cuando dice no os hagáis tesoros en la tierra, no dice no os hagáis tesoros aquí en esta tierra. No os hagáis tesoros en la tierra, en el mundo en el cual vosotros vivís. Se está refiriendo a un sistema. Se está refiriendo a una concepción, a un funcionamiento de este mundo, de esta tierra. A un sistema que se impone o nos impone cómo debemos vivir, cómo debemos pensar. Este sistema en muchas ocasiones, o casi en todas las ocasiones, se proyecta en una clara y abierta confrontación con las demandas de Dios y con la moral de Dios. El mundo se enfrenta a lo que Dios pide, a lo que Dios demanda. Y es por eso que Jesús está instruyendo, como ahora vamos a ver más adelante. Está instruyéndonos a nosotros y nos dice, en el mundo vais a tener aflicción, vais a tener esto y esto y esto y esto y esto y esto. Eso es lo que el mundo os da, porque estáis conectados al mundo. Pero yo quiero que os desconectéis, que dejéis de aprender la moral del mundo, que dejéis de alimentaros de lo que dice el mundo. Quiero que os alimentéis de mí. En el mundo tendréis aflicción, sí, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es esto sino que no prestéis atención al mundo? No prestéis atención a la tierra, prestad atención a mí, que soy el único que os puede salvar. Y estas demandas del mundo, como digo, se proyectan en una clara confrontación con las demandas de Dios. Es necesario servir a Dios,
antes que a los hombres. Y contra todos esos propósitos que Dios tiene contra nosotros. El mundo no tiene, el propósito del mundo no es que nosotros conozcamos más a Dios. No, ese no es su propósito. A ese mundo al cual estamos conectados. ¿Recordáis lo que he dicho de los cables? Estamos conectados cada vez más al mundo. El mundo, esta tierra, este mundo, esta filosofía, esta concepción, este sistema en el que vivimos, de lo que quiere es que cada vez estemos más unidos a Él, que seamos igual que Él. No le gusta que vayamos al contrario, no le gusta que no estemos de acuerdo. Quiere y busca la uniformidad, que todos estemos de acuerdo, que en todas sus actitudes y comportamientos les demos la mano y felicitemos, digamos, muy bien, lo has hecho muy bien. Y eso nosotros no lo podemos hacer. Nos alimentamos del mundo, nos nutrimos del mundo, aprendemos las cosas que el mundo nos enseña, aceptamos las normas del mundo, su sabiduría, su modo de pensar, sus conocimientos. En definitiva, viviendo como nos dicta el mundo, o diremos mejor, viviendo según nos obliga y nos impone el mundo, hasta el punto que llegamos a ser esclavos encubiertos del sistema, sin darnos cuenta. Nos estamos dejando llevar. Nos constituimos en amigos del mundo y de su forma de pensar, y amigos de su moral, y amigos de sus cosas, si no estamos atentos, ¿verdad? Si no estamos atentos. Y Jesús esto lo sabe. Él sabe la influencia que el mundo ejerce sobre nosotros. Hablamos mucho hoy en día de influencia, de influencer. Y es asombroso, es increíble cómo influyen en nosotros personalidades, deportistas, políticos, no sé, influyen en nosotros. Nos cuentan su historia, influyen en nosotros, nos hacen cambiar nuestro modo de pensar. Y nuestro modo de pensar está aquí, en lo que Jesús nos enseña. Él sabe de esa influencia que el mundo ejerce en nosotros, desde el mismo momento en que nosotros venimos a este mundo. Y es por eso que Él quiere instruirnos de cómo hemos de actuar para que nuestra relación con este mundo no llegue a producir en nosotros ansiedad, de tal manera que nos desconecte de nuestra relación con el Señor. Lo que Él va a enseñar, lo que Jesús nos enseña, lo que Él nos muestra aquí, es que hay que ir cortando, que hay que tener sabiduría, que hay que ir cortando cables que nos tienen atenazados, que nos tienen unidos a este sistema, a este mundo, a esta forma de pensar, cuya finalidad ahora veremos. Nosotros somos como barcos, hermanos y hermanas. Somos barcos que vamos navegando por alta mar. Pero tenemos que tener mucho cuidado que el agua de fuera no entre dentro del barco. Pero estamos en el mundo, estamos en el alta mar, estamos en este mundo. Pero tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que hilar muy fino para que el agua del mundo no inunde nuestro barco y nos hunda. En las Sagradas Escrituras solo encontramos uno que tiene poder para librarnos, uno que solamente Él tiene sabiduría, poder, para capacitarnos para pasar por este mundo sin que este mundo nos separe y nos aparte del plan de Dios. ¿Sabéis? Este fue, es, será y siempre será mi Señor Jesucristo, nuestro Señor. De Él recibimos toda la dotación que necesitamos, todos los recursos que necesitamos, necesariamente e indispensablemente para continuar nuestra navegación, para llegar a un puerto seguro, que todos sabemos cuál es. Nosotros sabemos que la palabra dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es un axioma, es algo que debe presidir nuestras vidas. Sí. Nosotros tenemos que prestar atención a lo que nos dice Jesús. Con todo lo que hemos dicho, nosotros los cristianos sabemos, como he dicho antes, que hay que hilar muy fino. Y esto quiere decir que hay que estar muy atentos, porque las armas del mundo son muy sutiles y se infiltran en nuestras vidas. Hay que poner mucha atención a cada puntada que damos, a cada decisión que tomemos, a cada paso que vayamos a dar. Debemos estar atentos, meditar y orar, dice el Señor. Estar atentos, porque todo me es lícito, pero no todo conviene. A cada acto que cometamos, estar muy atentos y expuestos a la palabra.
lo que os decía antes de esa fuente, expuesto. Señor, ¿tú qué piensas? Señor, ¿tú qué dirías? Señor, ¿tú cómo lo harías? ¿Qué tengo que hacer en este caso? ¿Cómo tengo que actuar? Porque esa es la medida, hermanos. Esa es nuestra medida. Ese es nuestro baremo. Esa es nuestra unidad de medida. En todas nuestras decisiones y enseñanzas tenemos que estar atentos a Jesús. Ahora, ¿por qué tenemos que tener tanto cuidado? ¿Por qué no podemos vivir plácida y tranquilamente dejándonos llevar por la inercia? Dejándonos llevar por el río del mundo, como va todo el mundo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque eso tiene que ver mucho con la finalidad. Lo que está en juego es grande, es vida o muerte. Lo que está en juego es el destino a donde vamos. No estamos jugando el destino. Sabemos dónde queremos ir, pero ¿vamos por el camino correcto? ¿Vamos por el camino adecuado? El final de las glorias del mundo es una caja de madera, un cementerio y finalmente el infierno. La separación de Dios por la eternidad. Pero la finalidad de Dios para contigo y para conmigo es otra, muy diferente, muy distinta. Es que Dios quiere, Jesús quiere que estemos con Él por la eternidad. Y si eso es lo que Él quiere, es lo que nosotros debemos anhelar y es lo que debemos estar preocupados y atentos. Jesús en su oración de intercesión en Juan dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y esto tiene mucho que ver con la enseñanza del monte, del sermón del monte. ¿Por qué? Porque tenemos que prestar atención a lo que Él dice para saber cómo hemos de conducirnos. Ahora diréis vosotros: Paco, no has hablado nada de lo que has leído al principio, de la parte que nos toca del sermón del monte. Sí, lo he hecho a propósito. Me he querido detener un poco en esto primero que dice el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, no os hagáis tesoros en el mundo, porque esto es muy importante, porque yo creo que todos más o menos entendemos qué es lo que el Señor dice aquí de los tesoros. Yo creo que lo entendemos todo bien, pero hay que hacer hincapié. Tenemos que pensar y meditar: ¿por qué no hay que hacer tesoros en esta tierra? ¿Cuáles son los tesoros que podemos hacernos en esta tierra? Considerando esto, y cuando dice aquí que no hay ladrones que minan ni hurtan, no sé, vosotros, por la edad que tendréis, algunos no sois de aquí. En el año 80, aquí en Águila, se llevó a cabo seguramente uno de los robos más grandes que se han hecho en España en la historia. Sí, fue un robo a todas las cajas de seguridad privadas del Banco Popular que había aquí en Águilas. Y fue terrible. Nadie podía imaginarse que jamás nadie pudiera entrar a esa cámara acorazada. Entraron, abrieron un montón de cajas de seguridad, se llevaron todo lo que quisieron. Se calcula en aquellos tiempos mucho más, en dinero, más de 100 millones de pesetas y muchísimas joyas, porque nadie sabía lo que había en aquellas cajas. Nadie lo declaró porque aquello era privado por miedo a las inspecciones de Hacienda. Eran cajas privadas. Pero aquellas personas que tenían esos tesoros allí guardados, joyas, escrituras y tantas cosas, todo lo que tenían allí guardado, ellos estaban tranquilos y seguros que nadie lo iba a quitar. Poco tiempo después se cometió otro robo parecido también en Yecla. Pero yo me acuerdo de aquel, porque lo vivimos aquí en Águilas. Fue terrible. Y nadie quiso decir: a mí me han robado tanto, porque no se atrevían a que nadie supiera lo que cada uno tenía allí. Quiero decir, los tesoros aquí, las cosas aquí, todas son susceptibles de que te quedes sin ellos. Y seguro que te quedas sin ellos, porque sin duda nada trajimos a este mundo y nada de este mundo nos vamos a llevar. Nada. Y me he detenido en este asunto por eso. Pues porque ahora Jesús nos va a instruir como ciudadanos del reino, que vivimos en este mundo que no es nuestro reino, y Él nos va a instruir y a enseñarnos a partir de estos versículos que yo he leído, y continuaremos hacia adelante hasta el final del capítulo 7, nos va a instruir cómo debe ser nuestra respuesta a lo que el mundo nos ofrece, a lo que el mundo nos ofrece. Hasta el final del capítulo 7 Jesús nos va a hablar, y si lo observamos bien, nos va a hablar de lo que observamos con nuestros sentidos. Va a hacernos ver cómo debemos tratar nuestras riquezas y las bendiciones que el Señor muchas veces nos da. Va a hablar de los afanes que produce el mundo. Nos va a hablar de cómo debemos juzgar a los demás. ¿Veis? Todo tiene que ver con los que están alrededor nuestro. Nada tiene que ver con lo que hablábamos antes de la oración, de la limosna que era en secreto. Ahora no. Nos va a hablar de lo que tenemos que experimentar y cómo tenemos que experimentarlo. De las riquezas y los afanes que produce el mundo. Cómo juzgamos a los demás.
¿Cuál es el camino que transitamos en este mundo? ¿Qué frutos producimos en este mundo? ¿Cómo edificamos, o más bien, cómo aplicar las enseñanzas que Él nos da? Y nos va a poner ejemplos de todos que iremos viendo con el tiempo, en la voluntad del Señor. Primero encontramos una prohibición o un mandato o una exhortación. No hagáis, no os hagáis. Y el Señor es tajante. Después de esa exhortación, el Señor nos da las razones de por qué no hay que hacer tesoros en este mundo. Y cuando dice tesoros, no se está refiriendo solo al dinero. Alguien podía pensar, o los que estamos aquí podemos decir, bueno, pero eso no es para mí, porque tesoros son los ricos, los que son ricos. Este mensaje va para ellos. No está hablando. Este mensaje es para ricos y pobres. Porque no se está refiriendo solamente al dinero, a la cuenta del banco o al dinero que puedas tener. No se refiere a eso, ni a las joyas. Se refiere a posesiones que nosotros adquirimos. Posesiones, casas, fincas, viajes, todo. Esos son tesoros a los que Jesús se está refiriendo. No os hagáis, no pongáis la confianza en estas cosas del mundo, porque esto tiene su fin. Lo más importante es que Jesús pone el énfasis en la actitud que adoptamos ante esas posesiones, ante esas cosas que tenemos en el mundo. Jesús no está hablando, como digo, en contra de ricos, no, o en contra de tener riqueza, no está en contra de eso. A Él le servían gente que tenían bastantes propiedades y riquezas. Jesús va más allá. El problema es la actitud que tenemos hacia la vida en este mundo, hacia nuestras posesiones, hacia los tesoros, que para nosotros son tesoros. Es la actitud que tenemos hacia la vida en este mundo. Y Él lo expresó con toda claridad. ¿Sabéis cuándo lo expresó con toda claridad? Desarrollando esto. ¿Recordáis la parábola de aquel hombre que había tenido muchos bienes? No habla de dinero ni de joyas, habla de bienes, de sus cosechas. Y aquel hombre dice: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Con esta declaración está explicada lo que Jesús nos está contando aquí en el versículo 19. Aquí se repiten dos cosas importantes. Alma, muchos bienes, tesoros, posesiones tienes, no solo dinero. Y luego habla de almacenados. Tesoros, bienes que yo poseo. Voy a hacer unos silos, voy a guardar todo. Y cuando tenga todo guardado, ahora la actitud. Ahora reposa, alma. Relájate. Confía en todo lo que tienes en esos silos. Confía con todo lo que tienes ahí, que no te va a faltar pan para comer. Es a eso a lo que Jesús se está refiriendo. Bienes almacenados. Jesús nos está diciendo eso. Atención, dice el Señor. No limitéis vuestra ambición a esta vida, de tal forma que perdáis la visión y el enfoque de la vida eterna. Porque esos tesoros os van a desenfocar o van a hacer centraros en esas cosas. Cuidado con lo que consideras un tesoro, tu tesoro, y vives para ese tesoro. Cuidado en lo que pones en tu corazón, pues te puede ser arrebatado, logrado, puede ser oxidado, robado por los ladrones o destruido por la polilla. No así lo que atesoras en el cielo. Eso no te va a ser arrebatado. Es un mensaje para ricos y pobres, para todo el mundo, para mí y para todos. Pues tiene que ver con la finalidad que cada uno da a lo que posee. Piensa, hermano, ¿qué posees? ¿Qué tienes ahora mismo? ¿Cuál es el uso que vas a hacer de todo eso? ¿Cuál es el uso que vas a hacer de todos esos tesoros que tienes? Esa herencia que has recibido, lo que sea. ¿Has pensado qué piensas hacer con todo eso? Las cosas del cielo no serán arrebatadas. No está diciendo Jesús que sea pecado tener posesiones o riquezas, sino que no pongamos nuestra confianza en las posesiones terrenales, porque fácilmente se desaparecen. Jesús, ¿recordáis lo que le dijo al joven rico? Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían, dice. No dice a los que tienen riquezas, dice a los que confían en las riquezas. Mateo 10:24. Jesús aquí explicó con toda claridad, con una nitidez extraordinaria, que una actitud correcta hacia las riquezas es una característica de la verdadera fidelidad de nuestra vida espiritual al Señor. Si tenemos la verdadera justicia de Dios, si tenemos en nosotros la verdadera justicia de Dios, que es de lo que Jesús está insistiendo aquí con todo el sermón del monte, en nuestra vida
tendremos la actitud correcta hacia la riqueza y las posesiones. Y si tenemos la justicia de Dios en nuestra vida, la justicia de Cristo en nuestra vida, como un tesoro, entenderemos todo lo que Él nos va a enseñar en cuanto a cómo debemos de actuar y dónde tenemos que poner nuestra fe hasta el final del Sermón del Monte. ¿Qué significa, hermanos y hermanas, entonces hacer tesoros en el cielo? Si no hay que hacer tesoros en la tierra, si no hay que poner la confianza en las cosas de la tierra, ¿qué significa poner la confianza en las cosas del cielo? Confiar en lo que nos ha sido dado por la gracia de Dios, por la misericordia de Cristo, por la vida que Cristo nos ha dado. Y eso es inamovible, eso es inamovible. Es usar todo lo que tenemos para la gloria de Dios. Quiere decir medir nuestra vida por las verdaderas riquezas del cielo. Que ese sea nuestro tesoro, que ese sea nuestra manera de valorar, de acuerdo con lo que tenemos en el cielo. Y lo que tenemos en el cielo es el tesoro más preciado, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro tesoro más preciado. No hay nada que más valor. Él es la perla de gran valor por la que me desprendo de todo para obtenerla. Él es ese campo donde hay un tesoro y me desprendo de todo para conseguir ese campo, porque para mí eso vale más que todo. Esos son los tesoros en el cielo. Medir mi vida por las verdaderas riquezas del cielo y no por las falsas y efímeras riquezas de este mundo. Vuelvo a insistir, no es que sea un pecado tener riquezas. Lo que sí es un pecado, porque nos va a ser muy contrario a nosotros y muy terrible destrucción para nosotros, va a ser confiar en eso. Los tesoros en el cielo nadie nos los puede arrebatar. No caducan, no tienen fecha de caducidad, ni se estropean y nunca pierden su valor. Nunca. Por eso Pedro nos afirma y nos dice en su primera carta, capítulo 1 y verso 4, que lo que tenemos es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Nada ni nadie, no hay poder que nos pueda arrebatar los tesoros que Cristo nos ha puesto para nosotros en el cielo. Haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo se hace esto? Pues teniendo una verdadera y justa perspectiva de la vida aquí, sobre todo una perspectiva adecuada a la gloria de Dios. ¿Recordáis qué es lo que motivó a los grandes siervos del Señor que nos enseñan la palabra? ¿Qué es lo que les motivó a hacer cosas, servir al Señor? A esos siervos de fe, para llevar a cabo sus obras en favor de Dios, aquí en este mundo, no allí, aquí. ¿Qué es lo que los motivó? El anhelo de alcanzar una patria celestial mejor que esta. Moisés obedeció, ¿por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón allí, no aquí. El concepto adecuado de nosotros mismos es que somos peregrinos, hermanos. No lo olvidemos nunca. Por eso Pedro dice, como a peregrinos os hablo. El peregrino no tiene propiedad en ningún sitio. Va de camino con una mochila y pocas cosas más. Y como tales somos dueños, no somos dueños de nada. Como peregrinos no somos dueños de nada. Aunque sí somos usuarios, eso sí. El dueño de todo es el Señor. Él ha creado todo. Las riquezas, las minas de oro, de diamantes, todo. Él lo ha creado todo. Lo que nosotros muchas veces nos apropiamos, esto es mío. No es mío, es del Señor. Y Él nos los ha dejado para que seamos usufructuarios, usuarios. Pero no somos dueños de nada. Dueños de nada. No debe ser así. Las riquezas no deben ser mi Señor. Las riquezas son que el Señor me las ha concedido para que yo las disfrute y las use para su gloria. Porque donde esté vuestro corazón, nos dice el Señor, allí estará también donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esto es una tremenda y terrible verdad para nosotros, que debemos de meditar en ello. Y como consecuencia de esto, también estarán nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y todo esto, hermano y hermana, sutilmente, de una manera muy sencilla y casi imperceptible, nos nublará la visión del reino celestial. ¿Cuánto tengo? No tengo temor de nadie, porque tengo mucho dinero. No tengo temor de ser desahuciado, porque tengo mi casa. Tengo seguridad.
El mundo nos enseña a que tenemos que asegurarnos. Tenemos que asegurar hasta el perro y el gato. Tenemos que asegurar la casa, el coche, todo. Los deportistas aseguran sus pies, sus manos, dependiendo de qué utilizan para llevar a cabo su deporte. Asegurar, 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 asegurar. ¿Y qué hay seguro? Nada. Un día el Señor dice: Paco, ven conmigo. Y todos los seguros que he hecho, hasta seguro para que me entierren. Todo esto nublará la visión del reino celestial. Así que, hermanos y hermanas, termino. Sigamos atendiendo y aplicando las enseñanzas de Jesús a nuestras vidas, porque Él nos va a dar verdadera y auténtica sabiduría. A Él sea la gloria siempre. Amén.